Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del Mesías de los judíos, del Mesías de los hebreos, lo que los judíos no pueden entender de ninguna manera. Cuando uno oye hablar a un rabino judío, me viene a la mente Isaías 6, versículo 9. Lo que el Eterno, el Altísimo, le dijo a Isaías que le dijera al pueblo judío. ¿Qué fue lo que el Altísimo le dijo a Isaías que le dijera al pueblo judío? Le dijo lo siguiente, en el capítulo 6 de Isaías, versículo 9 en adelante. Y dijo, anda y di a este pueblo, oye bien, pero no entiendas. Mira la verdad, pero no comprendas. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, ni se convierta y haya para él sanidad. Ante eso Isaías le preguntó, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Le preguntó Isaías al Altísimo. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en sus casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble de encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Palabras fuertes, ¿verdad? ¿Por qué le dijo el Altísimo eso al pueblo de Israel, al pueblo hebreo? Bueno, el reino del norte, Israel, estaba en una completa ruina espiritual. Estaban derruidos espiritualmente. ¿Ah? Y Judá estaba peor. Estaba peor. ¿Ah? Entonces, cuando uno oye hablar a un rabino, se da cuenta que en él se está cumpliendo esta profecía. Especialmente cuando hablan de su Mesías. Hay cosas que ellos no pueden entender de ninguna manera, porque tienen esa venda, Ahora, ¿será que el Altísimo, el Eterno, se olvidó para siempre del pueblo hebreo? Bueno, Dios estableció las condiciones que deben cumplirse para que Él se olvide totalmente del pueblo judío, del pueblo hebreo, de Israel. En Jeremías 31, el capítulo 31, dice el Señor, si alguien puede medir los cielos, y si alguien puede viajar al centro de la tierra, y si se anulan las leyes que rigen el sol, la luna y las estrellas, entonces Dios se olvidará del pueblo hebreo. Como sabemos que ninguna de esas condiciones se ha cumplido, sabemos que Dios no se ha olvidado del pueblo hebreo. Ahora, ¿en qué contexto le dice Dios estas palabras a Isaías? Bueno, Dios llevó a Isaías al mismísimo cielo. Isaías vio a Dios sentado en ese trono sublime, cayó como muerto al ver la santidad y la pureza de Dios y verse a sí mismo. Cayó de bruces, dijo, ay de mí que estoy muerto, soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces un ángel tomó una brasa, le tocó los labios y le dijo, tu pecado ha sido perdonado. En ese contexto fue que Dios le dijo esas palabras a Isaías. Entonces hay cosas que los rabinos judíos, cuando uno los oye hablar, uno inmediatamente se da cuenta que en ellos se está cumpliendo esta palabra de Dios, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando hablan de su Mesías. Para ellos es totalmente imposible comprender, está fuera de su alcance, entender que la venida de su Mesías en una primera venida iba a cumplir
determinadas cosas que Dios tenía determinadas para ese pueblo. Y que en su segunda venida cumplirá otras muy diferentes, muy distintas. Por ejemplo, en su segunda venida está la venganza, la ira de Dios, entre muchas otras cosas. ¿Ya? Está la paz. ¿Ya? Ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden entender que ese intervalo de más de 2000 años entre la primera venida y la segunda venida, la dispuso Dios, la dispuso el Eterno para que en esos más de 2000 años los gentiles pudiéramos ser salvos. Eso está fuera de su alcance totalmente. ¿Eh? Otra cosa que ellos no pueden entender de ninguna manera es que el mismo Dios, el mismo Yahweh, el mismo Eterno, morara dentro del Mesías de los judíos. Esto lo sabemos porque el Señor Jesús nos lo enseñó. Él dijo que no hacía nada por su propia cuenta, sino el Padre que moraba en él era quien hacía las obras. ¿Tú te acuerdas cuando Felipe le preguntó, le dijo, cuando Felipe le dijo, uno de sus apóstoles le dijo, muéstranos al Padre y nos basta? Y él le contestó, ¿te recuerdas? ¿Recuerdas lo que le contestó? Felipe, tanto tiempo contigo y no me conoces. Las cosas que yo hago no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, eso los desborda totalmente. Es imposible que ellos entiendan eso. Cuando yo hablo del pueblo hebreo, cuando yo hablo de los judíos, siempre me viene a la memoria, siempre tengo presente, que los 12 apóstoles de Jesucristo eran judíos, eran hebreos, que él mismo era judío, y que todas las citas que él nombraba eran de la Torá, eran de los profetas o eran de los salmos. Eso siempre lo tengo presente. Y en los judíos se cumplirá Zacarías 12:10, que dice, y derramaré sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, como se llora por primogénito. Y entonces eso se cumplirá muy pronto, y entonces la gloria de Israel será grande. Bendiciones para todos. Y si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis muchos pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Bendito seas por siempre, Señor Jesús.